Buenos días, mi nombre es Carlos David Cruz Paz del grado 10.1 y voy a presentar mi Kahoot. Primera pregunta, ¿qué es el razonamiento cuantitativo? Como primera respuesta tenemos A, la capacidad de interpretar diferentes situaciones numéricas. B, la ciencia que estudiada para permitir el viaje en el tiempo. C, ciencia encargada de recopilar datos para deducir características de grupos. Y D, la ciencia formal que se dedica al estudio de los entes abstractos. Aquí la respuesta correcta es A, la capacidad de interpretar diferentes situaciones numéricas. Esto debido a que el razonamiento cuantitativo nos ayuda a nosotros a razonar frente a las cosas que nos suceden. Un ejemplo de estos puede ser en el supermercado cuando vamos a calcular el valor de el mercado que vamos a hacer con la capacidad de dinero con el que contamos. La segunda pregunta es, ¿el razonamiento cuantitativo es aplicado cotidianamente? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. ¿Por qué? Porque a diario nos cruzamos con problemas en el cual tenemos que usar la lógica o el razonamiento cuantitativo, que tenemos que pensar y hacer unas pequeñas sumas para saber respuestas, para saber cómo tomar decisiones. La tercera pregunta, ¿en qué casos es empleado el razonamiento cuantitativo? Primero, interpretación de datos. Segundo, evaluación y validación de datos. Tercero, formulación y ejecución. O ninguna de las anteriores. Aquí la verdad es interpretación de datos, evaluación y validación de datos y formulación y ejecución son las respuestas correctas. Porque con el razonamiento cuantitativo interpretamos datos, evaluamos y validamos, damos el visto bueno una vez ya lo hayamos evaluado, formulamos y damos una ejecución de las cosas conforme vayamos viendo los datos, interpretándolos. Por eso hay 3 respuestas correctas en esta pregunta. Luego la siguiente pregunta, a la siguiente pregunta está un cuadro donde nos muestran varios corredores y nos dicen cuál es el corredor con el mejor tiempo. El primero está Carlos Pérez con 9,72, está José Perafán con 9,831, está Andrés Carrillo con 9,9 y Julio Castro con 9,85. Aquí si nos ponemos a usar el razonamiento cuantitativo, nos damos cuenta, primero tenemos que pensar que el corredor con mejor tiempo es el que tenga menos tiempo. Entonces, el que tiene menos tiempo de los que acabé de nombrar es Carlos Pérez, porque tiene un tiempo de 9,72. Luego va otra pregunta del mismo modo. Mario López es el de mayor tiempo. Es una de verdadero o falso. Vemos a Mario López y tiene 9,84847,66. Esto es mentira, es falso, porque ese no es el de mayor tiempo. El de mayor tiempo es Andrés Carrillo con 9,9. ¿Cuál es la diferencia de tiempo entre Carlos Pérez y Julio Castro? Carlos Pérez tiene un tiempo de 9,72 y Julio Castro tiene un tiempo de 9,85. Si hacemos la resta de 9,85 menos 9,72 nos da 0,13 segundos. ¿Qué es la estadística? Ya pasamos a otro tema. La estadística, ciencia encargada de recopilar datos para deducir características de distintos grupos. Capacidad de interpretar diferentes situaciones numéricas, herramientas multifuncional para identificar personas o la ciencia encargada de descubrir los diferentes efectos de la física. La respuesta correcta es la ciencia encargada de recopilar datos para deducir características de grupos.
Esto porque la estadística la usamos para sacar qué le gusta a una multitud de grupo, esas pequeñas características que son necesarias para nosotros, sobre todo para las empresas, para poder vender o sacar atajos y que la gente compre. La estadística mejora la vida cotidiana, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque la estadística nos facilita la información, nos facilita lo que le gusta a un grupo de personas y eso nos ayuda a todos. La estadística se divide ¿en qué se divide la estadística? Tangible o intangible, intangible, cualitativa y cuantitativa, descriptiva o inferencial, manejable e inmanejable. Se divide en descriptiva e inferencial. ¿Por qué? Porque en descriptiva pues se hacen los datos con las barras donde se dan cuenta la estadística, se hace el trabajo de la estadística, que es sacar las características de un grupo. ¿Qué es la moda? La moda, es la suma de todos los valores dividido en el número de sujetos. B, es el valor más repetido en un conjunto de datos. C, el dato que ocupa el lugar central en el conjunto de valores. O D, ninguna de las anteriores. Aquí nos damos cuenta y es el valor repetido, más repetido en un conjunto de datos. ¿Por qué? Porque la moda, al igual que como lo llamamos en la sociedad, es algo que se repite, mucho y que le gusta a mucha gente. ¿Qué es la media? A, el valor agregado a un número. B, valor promedio de todos los datos. C, dato alto de un grupo de valores, el dato mayor de un grupo de valores. Y D, el valor captado a la mitad de todos los datos. Aquí nos damos cuenta que es la B, que es el valor promedio de todos los datos. Se saca y se divide, para sacar la media, se divide el número de todos, el número resultante de todos, se suma y después se divide por el número de sujetos. ¿La mediana pertenece a la tendencia central? Es una pregunta de verdadero o falso. Es verdadero porque la mediana es el número que está en el centro y por esto pertenece a la tendencia central. ¿Cuál es el objetivo de la tendencia central? A. Centrar los datos para quedar uniformes. B. Centrar los datos. C. Todas las anteriores. O D. Resumir en un solo valor un conjunto de datos. El objetivo es la última, la D, que es resumir en un solo valor el conjunto de datos para facilitar así el resultado. ¿Cuál es la importancia del razonamiento cuantitativo? A. La capacidad de solucionar situaciones con origen matemático. B. La facilidad de hacer deporte y lógica. C. Facilidad de tomar decisiones en momentos cruciales. Y D. Intensidad de usar la lógica de manera rápida y correcta. Es la A porque es la capacidad que tenemos de solucionar las situaciones, mayormente con un origen matemático, pero de todas maneras es esa capacidad de tomar decisiones en momentos no siempre tan difíciles, pero sí de vez en cuando que necesitemos sumar, saber valor o cotizar algo. ¿El razonamiento cuantitativo hace parte de la estadística convencional? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Verdadero porque la estadística convencional, dentro de sus partes, además de tener otras muchas, está el razonamiento cuantitativo. ¿Qué son las funciones matemáticas? A.
es la clasificación de las diferentes expresiones matemáticas. B es la relación existente entre dos variables. C es la ecuación usada en la matemática junto con la lógica. Y D son la base de todas ecuaciones basadas, toda ecuación basada en datos algebraicos. Es la B, que es la relación existente entre dos variables, porque dos variables se multiplican, se suman y ahí están haciendo una función matemática. ¿Qué funciones están relacionadas de x a y? A, funciones inyectivas, B, funciones biyectivas, C, funciones subyectivas y D, ninguna de las anteriores. Es ninguna de las anteriores. ¿Qué funciones están relacionadas de x a y? Función A, funciones inyectivas, B, funciones biyectivas, C, funciones subyectivas y D, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque este tipo de funciones no están relacionadas de x a y. Las funciones que están relacionadas de x a y son las funciones explícitas, funciones implícitas, funciones polinómicas, entre otras. Las funciones trigonométricas contienen el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Verdadero o falso? Es verdadero porque las funciones trigonométricas justamente son trigonométricas y esta es la base de ellos. En el teorema de Pitágoras es esencial A, la hipotenusa y los catetos, B, la hipotenusa, C, la raíz cuadrada y el área, D, el cateto opuesto y adyacente. Es A, porque en el teorema de Pitágoras lo más esencial de todo es la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica de la hipotenusa? A, que es igual al cateto opuesto, B, que es el lado adyacente al ángulo, C, que es el lado con menor longitud de un triángulo rectángulo, o D, que es el lado más largo de un triángulo rectángulo. La respuesta es la D, porque la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo de los triángulos rectángulos. ¿Por qué se llama cateto adyacente? Porque está al lado del ángulo que se trabaja, porque está al otro lado del ángulo que se trabaja, porque está adyacente a la hipotenusa o porque es un lado de corta longitud. La respuesta es la A, porque está al lado del ángulo al que se trabaja. El adyacente significa que está en diagonal, ahí al ladito. Si no, sería cateto opuesto. En la pregunta 22 nos sale una imagen con un triángulo rectángulo donde nos dan dos lados, el lado A con 6 centímetros y el lado B con 2 centímetros. Nos ponen a averiguar la hipotenusa, la cual no tiene longitud. Hacemos la fórmula que es hipotenusa elevado a la 2 igual al lado A elevado a la 2 más lado B elevado a la 2. El lado A son 6 centímetros, el lado B son 5 centímetros, entonces reemplazamos valores, lo cual nos deja hipotenusa elevado a la 2 igual a 6 centímetros a la 2 más 5 centímetros a la 2. Desarrollamos valores, entonces 6 por 6, 36 y 5 por 5, 25. Luego de esto sumamos los dos valores, lo cual 36 más 25 nos da un total de 61. Después de esto tenemos hipotenusa elevado a la 2 igual a 61. Tenemos que quitar el exponente de 2 en la hipotenusa. Esto lo hacemos sacándole la raíz cuadrada al resultado, al 61. Entonces, a 61 le sacamos la raíz cuadrada, el resultado de esto será el resultado final del que vale la hipotenusa, lo cual nos deja un resultado de 7.81. Esta es la respuesta final. La siguiente es, ¿qué es un vértice? Punto donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo. B es una línea definida, es un ángulo originado gracias a los lados, o es un punto medio de dos rectas.
es la A, que es un punto donde se unen dos segmentos de recta, donde es para formar un ángulo. Dos rectas vienen así, el vértice sería aquí, justo donde se pegan, en donde se forma el ángulo. La otra pregunta es, la característica del ángulo obtuso es que mide menos de 90 grados, que mide 90 grados, que mide menos de 30 grados o que mide más de 90 grados. La respuesta correcta es que mide más de 90 grados porque un ángulo obtuso pues mide más de 90 grados. La siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Los ángulos complementarios son dos ángulos que sumándolos completan los 90 grados. ¿Verdadero o falso? Es verdadero porque, como su nombre lo dice, son complementarios, entonces tienen que haber dos ángulos de dos ángulos con distintos valores para poder formar los 90 grados completos. Ahora en la pregunta 26 tenemos la pregunta 26. Una ecuación es la igualdad establecida entre dos expresiones para resolver incógnitas, o resuelve diferentes problemas matemáticos, geométricos y de otra índole. C es un procedimiento para resolver diferentes incógnitas, o D, todas las anteriores. La respuesta es que es una igualdad establecida entre dos expresiones para resolver incógnitas. Esto debido a que la ecuación es dos valores que se usan para resolver la incógnita de otro valor. Nos aparece una imagen y nos preguntan qué tipo de ecuación es. Es ax más b igual a 0. La primera es ecuaciones algebraicas, la segunda es ecuación de primer grado, la tercera es ecuación de segundo grado y la cuarta son ecuaciones lineales. Las respuestas son ecuación de primer grado y ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen diferentes nombres, son la misma cosa. ¿Por qué? Porque las ecuaciones lineales y de primer grado son aquellas que no tienen exponentes elevados a la 2 ni a la 3, solo es por 1. Las ecuaciones lineales, ¿a qué tipo de ecuaciones pertenecen? A las ecuaciones integrales, a las ecuaciones funcionales, a las ecuaciones algebraicas o a las ecuaciones trascendentes. Pertenece a las ecuaciones algebraicas porque pues tienen de ese tipo de relación entre la álgebra y la matemática. ¿Qué características tienen los triángulos semejantes? A, que tienen la misma forma, B, que los lados son proporcionales, C, que los ángulos son iguales, o todas las anteriores. La respuesta es todas las anteriores porque los triángulos semejantes son triángulos iguales, por lo cual le dan los lados proporcionales, tienen que ser de la misma forma y tienen los ángulos iguales. Y por último, nos dan una pregunta, nos dan una imagen con unos valores donde tenemos que averiguar la altura del edificio. Tenemos que averiguar la altura del edificio con la sombra del edificio y del árbol. Entonces, la altura del edificio junto con lo que hace la sombra nos genera un triángulo rectángulo, más la altura del árbol con lo que hace sombra del árbol nos genera otro triángulo rectángulo. El edificio nos da 270 metros de sombra y el árbol 6 metros de sombra, y este mide 5 metros de alto. Primero dividimos 270 en el 270, que es el número de la sombra que nos da el edificio, lo dividimos en 6 metros. 6 metros, ¿por qué? Porque eso es la sombra que nos da el árbol. Con esto sacamos la razón, nos da el resultado de la división nos da 45. Entonces este 45 lo multiplicamos por 5, porque es la altura del edificio, y ese resultado nos da 225. Entonces con esas
con esa ecuación, con esas operaciones, nos damos cuenta que el edificio tiene un total de 225 grados. Aquí utilizamos las características de los triángulos semejantes, que es el teorema de Tales. Muchas gracias.